Vale, vamos a leer el pasaje y luego orar. Estamos en Juan capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Versículo 20. Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Realmente la razón es porque los dos eran de Betsaida. Lo aprendemos esto en capítulo 1 de Juan. Entonces eran como colegas, supongo, con Pedro de allí. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús paró todas las cosas y invitaron a los griegos a venir. No es lo que pasó. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y que había oído la voz, decía que había sido un trueno. Y otros decían: un ángel que le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa de mí, por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, guiando a estos hombres, los apóstoles, y luego los que seguían a ellos, Señor, para que tengamos nosotros hoy día tu palabra, la palabra de Dios, y podemos aprender y ser edificados en el Espíritu Santo, usando este instrumento santo para tu gloria y tu honra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, estamos aquí, la hora ha llegado. Entonces, como dice ahí, tengo que encenderlo. Eso es. Durante el ministerio de Jesucristo, Él era consciente todos los días de su vida. Sabía la razón que estaba en la tierra y sabía que iba a ser el fin de su vida, y vivía consecuentemente con esta visión, con este conocimiento. Y Juan, en su evangelio, los otros autores lo hacen de otra manera, Lucas y Mateo, resaltando la determinación del Salvador, pero Juan usa la frase o la hora. La hora no ha llegado o la hora ha llegado. Y a lo largo del libro de Juan vemos varias referencias a la obra. Entonces, en capítulo 2, por ejemplo, en la boda de Cananea, las bodas allí, vemos a Jesús. Ellos no hay más vino, mal problema para una fiesta, en versículo 2, ¿no? Versículo 3, y la madre, ¿a quién busca? A su hijo, y dice: Jesús, es que no tienen vino, haz algo. No lo dice haz algo, pero es la idea. Tienes que hacer algo. Tenemos un problema aquí. Y obviamente eso nos causa preguntarnos, ¿cuántas cosas hacía Jesús durante su vida realmente que eran sobrenaturales o diferentes? Que su madre lo sabía porque buscaba a él. Pero él allí dice: ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. Déjame en paz, ¿ok? Es la idea, es que todavía no es mi momento de ser el Mesías, ¿no? Y luego en capítulo 7 es curioso que estos ocurren en contextos hablando con sus hermanos, primero con su madre y ahora con sus hermanos. Y tú recuerdas que los hermanos de Jesucristo, ninguno creía en Él. Ninguno de ellos pensaba que era el Mesías, el Cristo. Dice aquí en capítulo 7, versículo 3, estaba cerca la fiesta, versículo 2, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron esto sus hermanos: sal de aquí, Jesús, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ja, ja, ja. ¿Ok? Es la idea. Porque ninguno que procura darse a conocer, hacer algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces, en este contexto, 2 veces Jesús dice: mi hora, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Pero luego al final del versículo 8, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces Jesús vivía la vida sabiendo que había momentos cuando tenía que hacer cosas para cumplir la obra de Dios y otros momentos cuando esperar. Y no vemos escrito en ninguna parte como un horario, como una programación de cada día de sus 3 años, no. Pero por estas frases vemos más o menos que Él era un hombre que vivía con determinación, vivía la vida no como decimos en inglés, como willy-nilly, caprichosamente, cambiando de mente, yendo por allí y por allá. No. Él vivía con un hombre decidido. En la otra instancia ocurre en capítulo 8, creo, sí, versículo 20, y es el capítulo famoso. Está hablando con los fariseos y ellos están atacándole, ¿no? Y en este contexto Jesús, algunos de ellos aparentemente querían prenderle, querían echarle mano. Y dice allí en versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, que era común para él, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, eso nos ayuda a entender también lo que dice aquí en nuestro texto de hoy, cuando dice: ha llegado la hora para que sea glorificado el Hijo del Hombre. Porque Jesús vivía toda su vida allí. En versículo 27 también: ahora está turbado mi alma. Y al final dice en versículo 27 más: para esto, para morir en la cruz, ha llegado a esta hora. Entonces es un pasaje bastante solemne, pero tiene miga para nosotros para entender mejor lo que estaba pasando por su mente. Y Jesús es nuestro ejemplo de cómo debemos vivir nosotros. Jesucristo vivía cada día consciente de su misión específica: morir por los pecados del mundo. Lo vemos en muchos pasajes. Juan el Bautista, y tú recuerdas en Juan capítulo 1, versículo 29, le señaló con la mano, a lo mejor diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego 2 de sus discípulos aquel día estaban escuchando, Andrés y Juan, y seguían a Jesús y conocían a Jesús y fueron más adelante salvos por él, supongo. No, fueron salvos. Jesús deseaba ofrecerse como sacrificio, como nuestro sustituto. Y si nunca has oído el Evangelio, esto es la razón que vino a la tierra. Es para ofrecer su cuerpo, su alma, como un sacrificio santo en nuestro lugar. Es sencillo el Evangelio, no es difícil de entender. Cristo murió por nosotros. Okay, en su cuerpo, como dice en 1 de Pedro 2, Él llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, sobre la cruz. Y esto era el propósito de su vida. Y Jesucristo es el mejor de los ejemplos de un hombre decidido. Por ejemplo, pasajes como en otros evangelios. Tú recuerdas en Lucas 9,
en un momento de su ministerio, Jesús afirmó su rostro con determinación para ir a Jerusalén. Y entendido, tienes que leer más de ahí, pero ¿para qué? ¿Para una fiesta o para...? No, sí, para la fiesta de la Pascua, pero entendiendo que Él iba a ser el Cordero de Dios y iba a dar su vida en rescate por muchos. Y luego vemos en el contexto general, en el contexto inmediato, digo, aquí vemos que es un momento de mucha tensión. Yo diría que estudiándolo y pensándolo, la resurrección de Lázaro era como un punto de inflexión en el ministerio de Jesucristo. Y la razón es sencilla porque realmente 3 veces Jesús resucitó gente, pero no solamente una vez en lo de Lázaro causó gran atención sobre su persona, ¿no? Cuando él levantó el hijo de la viuda de Naín, el hijo único, había gente ahí, dice la Biblia, pero Naín no es Jerusalén, no es Betania, ¿ok? Betania estaba a solo 3 kilómetros de Jerusalén. Y luego cuando Jesús levantó la hija de Jairo, la Biblia nos dice que solo había 6 personas en la habitación cuando él decía, levántate, hija. Los padres, y luego Jesús, y luego los 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, creo. Entonces, y también mandó en aquel momento, no lo digas este milagro a nadie, ¿ok? Pero con Lázaro la cosa cambió. Con Lázaro estamos entrando en la última semana de la vida de Jesucristo y justo antes de esta última semana, Lázaro fue resucitado. Y vemos varias cosas allí en el pasaje. Había mucha gente, vemos versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Vinieron, no solamente venían a la Pascua, a la fiesta del Cordero de Dios en Jerusalén, no solamente para celebrarlo, dice en versículo 9 de capítulo 12, pero también para ver a Lázaro, este hombre resucitado, cómo será su apariencia. ¿Y qué dirá sobre su resurrección? Yo quiero preguntarle. Y entonces, la presencia de Lázaro suscitó mucho interés sobre el ministerio y la persona de Jesucristo. Y dice en versículo 10, ahí en capítulo 12, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. En versículo 53 de capítulo 11, habían decidido terminar la vida de Jesús. Y ahora dice que no solamente van a dar un contrato para asesinar a Jesús, pero también a Lázaro. Pero versículo 11 dice, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, hay una gran multitud de la gente en una fiesta importante en Jerusalén. Y tienes Lázaro allí, tienes Jesús allí, y toda la gente quiere hablar con Jesús. Y luego tenemos algunos que en el domingo de Ramos, supongo, porque 12:1 dice 6 días antes de la Pascua, vino a Betania. Y vemos allí que empiezan, cuando Jesús entra en Jerusalén, empiezan a proclamar cosas, a gritar cosas, que los fariseos y cualquier judío que sabía del Antiguo Testamento veían rápidamente que ellos pensaban que Jesús era el Mesías, era el Cristo, el ungido de Dios. Por ejemplo, en versículo 13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! ¿Y qué es Hosana? ¡Salva ahora! ¿Ok? Nosotros queremos que tú seas el rey mesiánico para machacar a los romanos. Era la idea, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor.
el rey de Israel, ¿ok? Y curiosamente, algunos citaban este pasaje también en Zacarías 9:9, que dice, no temas, hija de Sión, en versículo 15, he aquí tu rey viene, hablando del rey, pensaban que Jesús era rey, ¿ok? Montado sobre un pollino de asna. Entonces, obviamente esto causó gran ira, furor dentro de los corazones de los fariseos, pero eran incapaces de hacer algo, porque había mucha gente allí. Termina versículo 19 de esta parte de la entrada triunfal. Dice en versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ves? Que no consigues nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y en este contexto es exactamente lo que estaba saliendo. Todo el mundo quería ver un milagro, que querían ver a Lázaro resucitado. Y en este contexto se acercan algunos griegos, ¿ok? Y parece que la resurrección de Lázaro fue un punto de inflexión en el ministerio de Jesucristo, mientras que su fama crecía y las multitudes le buscaban. Por otro lado, el concilio, estamos hablando, la palabra traducido aquí, concilio, es Sanedrín, ¿no? Es los líderes de Israel. Y ellos habían tomado la decisión de matarle. Fíjate, entonces tenían gran miedo. Y es precisamente en ese momento que se acercan algunos griegos. Eran gente que temían a Dios, no eran todavía judíos, no creo yo, pero sí temían a Dios y pensaban, como en aquellos años sabemos que había ciertas personas de otras nacionalidades o que vivían en Palestina, por ejemplo en Decápolis, las 10 ciudades, sabemos que había muchos griegos. Y entre ellos, algunos, por la influencia de Dios, habían llegado a la conclusión, pues los judíos, si tienen algo ahí, algo de miga ahí. Y entonces habían subido, como dice en versículo 20, a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, y pidieron una entrevista. Que no solamente querían ver a Jesús, mucha gente podían ver a Jesús, querían hablar con él, querían preguntarle acerca de su vida, por qué era el propósito, y etcétera, etcétera, y cómo resucitó a Lázaro de la muerte. Pero en esta circunstancia Jesús parece que no atendió a ellos para nada. Es como he escrito aquí. Lo que expresa con determinación es su resoluta intención de entregarse en la cruz. Esto es lo que significa versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Fue Jesús glorificado en el día de su crucifixión? Pues no. Humanamente hablando, no. Lo único que veíamos es un cadáver allí puesto en una cruz. Si has visto cómo era la película de este hombre hace años. Pasión. Pasión, La pasión de Jesucristo, la pasión de Jesucristo. Sí, cubierto de sangre, medio muerto. Casi no podía hablar. ¿Dónde está la gloria? Bueno, lo que tenemos que entender de esta situación aquí es que Jesús, cuando habla de la gloria aquí, también en versículo 27 y en 28, digo, Padre, glorifica tu nombre. Jesús está pensando después de la cruz, ¿ok? No está pensando en la parte cruel, la parte difícil, la parte de la tortura. Nos dice algo muy importante, es uno de muchos versículos, pero en Hebreos 12 dice que
debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. En otras palabras, Jesús estaba pensando en su reunión otra vez con su Padre Celestial a la diestra de Dios en los cielos. Y él menospreciando a la vez, menospreciando el oprobio, la vergüenza. La vergüenza humana y la vergüenza de que la injusticia. ¿Pecó alguna vez Jesucristo? No. Por eso creemos soteriológicamente que él podía ofrecerse como el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Yo sí peco. Nosotros todos somos pecadores. Jesús nunca pecó, ni con su boca, ni con sus acciones, ni con sus pensamientos. Él era el Dios hombre perfecto. ¿Okay? Y aquí él estaba pensando en eso, pensando mucho en esto. En el futuro, cuando iba a estar reunido con su Padre. En Juan capítulo 17 vemos algo de esto. Por ejemplo, lo vemos también en capítulo 13, pero en capítulo 7, cuando Jesús iba a orar a su Padre, decía esto: Padre, la hora ha llegado. Lo dice en capítulo 13, lo mismo. Ahora dice, la primera cosa que salga, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, hablando de los creyentes y hablando un poco de la soberanía de Dios de atraer a todos los que iban a ser salvos a Jesús y creer en Él, ¿no? Versículo 3, y esta es la vida eterna, esta es vida eterna. Si estás aquí y todavía no entiendes cómo ser salvo, esta es vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios cuando miramos a Jesús. Jesús, como dice en Juan 1, explica quién es Dios. Sí, podemos leer todo el Antiguo Testamento y podemos aprender mucho acerca de Dios. Hay pasajes claves que me gusta leer y revelan mucho acerca de Dios. Pero si queremos el retrato más nítido de Jesucristo, vamos a los evangelios y leemos las epístolas que interpretan los evangelios para ver quién es Jesús. Bueno, es el Rey y Salvador del mundo. Entonces, esto es lo que vemos. Y él dice aquí, yo, versículo 4, capítulo 17, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay mucha amiga allí, sigue en la última parte también de capítulo 17, hablando de la gloria, su reunión otra vez con su Padre en el cielo. Aquí Jesús realmente en versículo 23 está hablando de una gloria incipiente. Es una gloria que nadie ve. El día de su crucifixión fue un día, había mucha gente en el pie de la cruz alabándole y diciendo, sí, Jesús, tú eres el Rey. No. María, su madre y otras mujeres estaban a una distancia de la cruz, llorando, supongo. Algunos de sus discípulos, algunos estaban cerca, pero era un tiempo, más que nada, si leemos pasajes como Mateo 27 o Lucas, en Lucas es lo mismo, pero lo que vemos es gente burlándose de él, meneando la cabeza, haciendo esto con su dedo. Tú, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, muéstrate tu grandeza y cosas así, ¿no? Era un tiempo cruel, todo menos gloria.
Por eso Jesús en su dicho en versículo 23 de capítulo 12 está hablando de después. La gloria es la resurrección, cuando Él iba a ser resucitado. Y aquí lo único, después de pensar un poco en este asunto, ¿cómo fue glorificado el Hijo de Dios en el día de su crucifixión? Quizás es por boca de un no creyente, porque dice en versículo 54 de Mateo 27, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las tinieblas y todo lo que has transcurrido aquel día, temieron en gran manera y dijeron, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente esto era Hijo de Dios. Amén. Yo no sé si podemos decir que esto es glorificando a Jesús, pero glorificamos a Dios cuando oralmente decimos la verdad acerca de su persona, su esencia. Esto es como glorificamos a Dios. Oralmente, es como cuando decimos, pues, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el que me ha limpiado de mis pecados, es el omnipotente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en versículo 24 vemos la sumisión del Hijo de Dios. Y Jesús usa una analogía del campo de trigo, de los agricultores y todo esto. Y dice, de cierto os digo, y todos sabemos que cuando Él decía amén, amén, lo que seguía era como una verdad indiscutible. Como decía Nicodemo, ¿no? En capítulo 3, creo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? De cierto, amén, amén. Y aquí dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quede solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces el Señor aquí estaba pensando más bien en su propio sufrimiento, estaba pensando en el bienestar de los muchos, del mucho fruto. Y nosotros podemos mirar a esto y entendemos en el proceso de la germinación. Vemos la semilla aquí, ¿no? No sabía que supongo que debería haber sabido, pero hay semillas o granos muertos y hay granos vivos. Pero cualquier grano vivo, si tú lo metes en el suelo, en la tierra, y luego tiene algo de humedad y tiene la temperatura es correcto y todo esto es lo que empieza a ocurrir. ¿Qué hace? Pues el grano se desintegra, ¿ok? La semilla tiene que desintegrarse para que salga el tallo de la planta. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Él tiene que ser desintegrado en un sentido, para bendecir con la salvación eterna a muchos. Yo pensando en eso, vino a mi mente un pasaje en Isaías 53, porque todos conocemos algo de Isaías 53. Es el pasaje del siervo sufriente, ¿no? Y lo vemos allí, una cosa muy parecida, hablando de los muchos. En versículo 10, Isaías 53, versículo 10, dice, cuando haya puesto, hablando del siervo de Jehová, del Mesías, del ungido de Dios, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Sigue versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Aquí en versículo 27 Jesús dice, ahora está turbada mi alma, agitada, turbada, no sé qué hacer. Pero sí, él sabía qué hacer, hizo lo correcto. ¿Okay? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará
dice el Isaías, el profeta, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso es precisamente lo que está siendo cumplido aquí en Juan capítulo 12. El Hijo de Dios, enviado desde el cielo, está ofreciendo a su vida para el bienestar de muchas otras personas. Y gracias a Dios, alabado sea su nombre, gloria a Él. Porque no pensaba en Él. Pensaba en nuestro bienestar, pensaba en nuestra salvación, pensaba que nosotros algún día en el futuro, las otras ovejas, íbamos a nacer en pecado, con una naturaleza pecaminosa, con la culpa de Adán. Y íbamos, no sé con cuántos años, pero íbamos en pocos años a empezar a pecar. Y sabemos los resultados de pecar, ¿no? Romanos 6 nos dice muy claramente en versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Jesús, como nuestro ejemplo y nuestro sustituto, las dos cosas, estaba pensando en nuestro bienestar. Y gracias a Dios, Él fue sumiso a su Padre. Y esto es como debemos hacer nosotros. En su muerte muchos pecadores serán salvos, como dice en Isaías 53, versículo 11. Y rescatados de nuestras vidas miserables, sin sentido a veces, esclavizados al pecado y regalados ¿con qué? Con vida eterna, con el perdón de Dios. Y antes de explicarla, vamos a seguir. Vemos aquí en este pasaje la glorificación mutua del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios y también de Dios Padre. Porque en la cruz las dos cosas ocurrieron. Dios fue glorificado porque Jesús cumplió su papel al pie de la letra de ser el Cordero de Dios. Y como dice en 1 de Pedro, su sangre preciosa salió de su cuerpo para nuestros pecados, para pagar el precio, rescatarnos de nuestras vanas maneras de vivir heredados de nuestros padres. ¿Ok? Y lo vemos también en capítulo 13, lo vemos en capítulo 7, 17, la misma cosa. Jesucristo fue glorificado por medio de la resurrección de los muertos. La Biblia nos dice esto, y Jesús estaba pensando en esto. ¿Ok? Pero la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 1:4, nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y en el resto del Nuevo Testamento, en las epístolas, le conocemos como el Señor glorioso, como dice aquí, debido a su resurrección. Pero antes de resucitarse, tuvo que pasar por la cruz. En aquel día y ahora, supongo no ha cambiado mucho el mundo. ¿Qué piensa el mundo de la crucifixión de Jesucristo? Locura. Locura, lo dicen Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Es totalmente un acto sin sentido. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que salvan, a nosotros se salvan, a los que hemos creído en su nombre, a los que hemos abrazado a Jesucristo y Él es nuestro Salvador, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos por medio de la cruz. Y aunque ellos lo llaman locura, tú y yo lo llamamos como la cosa más gloriosa que hemos visto en el mundo, ¿no? Es cuando Jesús murió por nuestros pecados. Y Él fue glorificado en aquel acto. Y también el Padre fue glorificado porque Jesús, en vez de encogerse y dar la espalda a la cruz, no, hizo esto.
Y la Biblia es de una manera muy cuidadosa. Se me olvidó usarte, lo siento. Espero que no ha afectado tu vídeo. Okay. Pero la Biblia lo presenta como Jesús muriendo. Dios Padre fue glorificado. Su buena y sumisa disposición de ir a la tierra, de ser ungido de Dios, de morir por nuestros pecados, de morir voluntariamente. Todo esto muestra que sí cumplió el papel. Jesús decía una vez, muchas veces, pero en Juan capítulo 4 decía, mi comida es que haga la voluntad de Él que me envió y que acabe mi obra. Esto es como glorificó a su Padre aquí en capítulo 12. Él aún no ha muerto en la cruz en capítulo 12, pero va a hacerlo. No hay vuelta atrás. Jesús, con toda intención, va a entregar su vida para nuestras almas, y gloria a Dios. Y nosotros, cuando pensamos en glorificar a Dios, no sé qué viene a tu mente. Obviamente, aquí glorificar a Dios es hacer la voluntad de Dios, es cumplirlo, no a medias, 100%. Pero también glorificamos a Dios cuando hablamos precisamente de su grandeza, que Dios es grande. Grande en todos los sentidos, en amor, en justicia, en santidad, en misericordia, hay muchas cosas. Y Él es digno, y lo vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis 4 y 5, que Dios es glorioso, es digno de merecer honor y gloria y alabanza y adoración. Y cuando combinamos esas dos frases, descubrimos que el glorificar a Dios significa reconocer a su grandeza, lo que acaba de decir, y darle el honor y alabar su nombre. Y no es simplemente algo que hacemos aquí en el culto cuando cantamos. Es algo que tú deberías, cristiano, hacer cada día en tu trabajo, en tu mente, en leer la palabra de Dios por las mañanas. Esto es como glorificamos a Dios. Dios no va a pedir de muchos de nosotros que morimos por la fe. Morimos físicamente, pero sí, Él nos está llamando como iglesia a morir a nosotros mismos y por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios de crecer como cristianos, de amar su voluntad y tener la actitud de Jesús aquí que estaba ansioso de hacer la voluntad de su Padre. Y podemos decir mucho más sobre glorificar. Es también recordar sus atributos y sus obras maravillosas y eso. Todo esto es importante. Pero ¿cómo vamos a glorificar a Jesús según este pasaje? Versículo 25. Amarle antes de todo. Amarle primero con nuestra vida. De tal manera, nuestro amor para el Señor Jesucristo debería ser tan alto, de tan envergadura que parece que aborrecemos nuestra vida. Y de vez en cuando la gente van a pensar que somos locos. Como en 2 de Corintios, cuando Pablo dice, pues, aunque la gente piense que somos locos, capítulo 5, él dice esto. Porque si estamos locos es para Dios, si somos cuerdos es para vosotros. A ver, nuestro amor para el Señor debe ser tan intenso y tan dispuesto a hacer su voluntad, que parece que aborrecemos a nuestra propia vida. De hecho, en Lucas capítulo 14, yo recuerdo este pasaje, porque tiene algo que ver con este de aborrecer, como dice en versículo 25, aborrecer su vida en este mundo. Cuando Jesús decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su Padre, tienes que entender a Jesús y quién es.
si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿no puede ser mi discípulo? No está diciendo que tenemos que aborrecer o odiar a familiares, no es la idea. La idea es, como aquí en Juan 12, nuestro amor debería ser tan grande y nuestros corazones tan entregados al Señor que parece que aborrecemos a nuestra propia vida. Y esto es lo que ganará o ganaría el mundo. Esto es lo que, sí, este amor. Y esto es el amor que el Señor quiere que tú y yo, poco a poco tenemos más de esto. Y también, la segunda cosa es servir. Versículo 26. Él, que de verdad ama a Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Sirve a Jesucristo. Y él dice aquí en versículo, sígame, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, mi esclavo, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y yo lo creo, yo lo he experimentado en mi vida. Dios me ha honrado y soy un sencillo predicador. Intento enseñar la Biblia, pero Dios honra a la gente que le sirven. Y en nuestra iglesia necesitamos más siervos, más siervas. Vemos especialmente ahora con la salida de Adam y Emily y Marcos y Priscila. ¿Qué vamos a hacer? ¿Has pensado alguna vez ser maestro y ayudar en la escuela dominical con los niños? Algunos que conocen mucho de la palabra. Necesitamos maestros, personas preparadas, personas que entienden la Biblia, que pueden ayudar a los niños a conocer a Dios, servir a Cristo, compartir la palabra de Dios a los demás. Esto es, glorificaremos a Cristo Jesús cuando hablemos de la vida eterna que Él nos ha dado y luego la vivamos en santidad, gozo y alabanza. Debemos hacer todos más de esto, de dar gracias a la gente que estamos salvos y que Dios nos ha dado vida eterna. Y esto es, la muerte eficaz de Jesucristo en la cruz hace posible. Esto es lo que, su muerte eficaz es lo que hace posible, es que por medio del Espíritu Santo podemos ser regenerados y tener el poder de una nueva vida que permite que empezamos a crecer en amor y servicio al Señor y ser siervos y siervas de Dios y amarle. La vida eterna que nos da Jesús nos libra tanto de la esclavitud del pecado como la conformidad de este mundo. El mundo está intentando moldearnos a su imagen. Y para que tú y yo hacemos las cosas como el mundo lo hace. No, la vida que nos ha dado Jesucristo, el Espíritu viviendo en nosotros, debemos ir contra corriente, en santidad y amor y, ¿qué más? Paz, sosiego, mansedumbre, cosas así. Y ¿control propio? No. ¿Cómo es? Dominio propio. Dominio propio. Y esto es lo que glorifica a Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Entonces, resumiendo rápidamente, el pasaje habla de la muerte de Jesús y gracias a Dios que Él murió por nosotros en la cruz. Y en su muerte, sí somos fuertes. Él nos ha cambiado grandemente. Primero tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora la vida que vivo en la carne, no vivo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Ok? Entonces tenemos
todos, es un proceso. No es posible morir una vez en una cruz. Tienes que morir lentamente. Y a veces es humillante ver que no eres un cristiano, eres un enano todavía. Yo me veo a mí a veces en el espejo. Tú no amas a Cristo suficiente, Ricardo. Tú no estás dispuesto a hacer cualquier cosa para su gloria. Dios quiere que en nuestra congregación vayamos por medio de su Espíritu, avivándonos, que vayamos a otro nivel de cristianismo para su gloria. Y luego tiene que ver con ¿qué amas? Según Mateo 22, no hay otro mandamiento más importante, según Dios, que resume todas las leyes del Antiguo Testamento que este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ok, esto es lo más importante. Y luego, en nuestra obediencia, siempre amando a Dios. Y luego servir a Jesucristo, no como Él tiene que tener una cuerda alrededor de mi cuello para arrastrarme. Por obligación. Debemos servirle por amor y con ganas. Él es el Rey y Señor de nuestra salvación, es el Rey glorioso. Y Pablo, cuando hablaba de su vida, el apóstol Pablo, siempre lo ponía así. La primera cosa, y él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el servicio, en el ministerio, servir. Y Pablo siempre decía, aunque en cada sitio intentaban matarle, él decía, gran privilegio es servir a Jesucristo, y debemos tener la misma actitud. Dios nos ayude a crecer y seguir amando a Jesucristo y aprendiendo del significado de su muerte y Dios nos ayuda a glorificar el nombre de Dios aquí en Alcalá en este año 2023. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por perdonarnos, Señor, porque no somos perfectos. A veces pecamos por omisión, a veces por comisión. Perdónanos, Señor. Gracias que tenemos el Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Gracias que tú eres nuestro Dios. Gracias que tú tienes el poder. Y tú has sido propiciado por medio de la sangre de tu Hijo que se ofreció generosamente y con determinación. Él quiso morir por cada uno de nosotros. No por otros, por nosotros. Para hacernos hijos de Dios, Señor, hijas de Dios. Qué gran privilegio los creyentes tenemos. Y alabamos a tu nombre, Señor, y te damos la gloria y la dignidad y el honor. Y tú mereces todo, Señor. Ayúdanos a cada uno en las circunstancias, con nuestras mentes y corazones y como somos. Ayuda a cada uno de nosotros a crecer y madurar un poco más. En no vivir solamente por nosotros mismos, pero a empezar a vivir por otros, Señor. Queremos glorificarte en el fruto de almas ganados, pero también en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Glorifica tu nombre por medio de nuestras vidas sencillas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y daos en paz y con gozo.